Asunto este, el de la migración, que vamos a tratar a continuación con Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. Señor Pestana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué lectura hace de este repunte en el flujo en el flujo de embarcaciones que han tenido lugar durante este pasado fin de semana? Bueno, pues un momento de tensión, de tensión en los recursos también de llegada, pero bueno, en general ha habido una evolución. Hay que plantear en análisis de la situación de la migración en Canarias unos primeros 3 meses en los que se alcanzaron cifras que más que duplicaban los datos del año anterior. Llegamos creo que recordar en algún momento del mes de marzo a un 130-140% de incremento en el acumulado hasta ese momento, frente al 25% de acumulado que tenemos ahora mismo, ¿no? Podía ser inferior, obviamente, si no hubiésemos tenido este repunte, pero también el año pasado, sobre este mes, también tuvimos momentos de tensión con importantes llegadas. Bueno, eso ya va a depender también del estado de la mar, de cómo se aventuran. Sé que hay una importante colaboración en la costa tanto del Sahara como de Marruecos, de colaboración de las autoridades marroquíes, y se está reteniendo muchísimas embarcaciones allí, a pesar de que han llegado un número importante. Pero obviamente la presión en el Mediterráneo, la falta de posibilidades, porque hay un mayor control en esa zona, tanto en las zonas de las vallas de Ceuta y de Melilla como en la costa de acceso a Andalucía especialmente. Bueno, pues eso deriva que parte de esos flujos lleguen a Canarias. Las mafias están ahí, las mafias como elemento que negocia, que hace negocio que se beneficia del flujo de personas a nuestra tierra. A pesar del riesgo, como hemos visto en estos días, 5 personas fallecieron llegando a nuestras costas, y bueno, y los datos que se dicen de alguna desaparición de embarcación, a pesar de que España pone muchísimos recursos en materia de salvamento marítimo, que es el país europeo que más recursos dedica. Bueno, pues aún así sigue siendo una ruta muy difícil y en la que nos empeñamos todos en que tiene que ser cerrada, y eso, el cierre se produce con la colaboración de los países de origen y de tránsito, y con también, obviamente, algo que no depende del Gobierno de España ni de esta tierra de Canarias, que es el que en África haya más posibilidades de desarrollo, de expectativas personales y profesionales de tanta gente, y que los flujos sean unos flujos reglados y que podamos colaborar con las autoridades de esos países en que esa migración no pase por el calvario de un acceso a Canarias, que es la ruta más peligrosa de migración hacia Europa, sin duda. Sin embargo, Sánchez se refería ayer al fenómeno migratorio diciendo que la llegada de inmigrantes estaba en una senda descendente, y no se tardaba los medios de comunicación en poco tiempo en sacar a la luz datos del Ministerio del Interior, donde dicen que en las islas han llegado un 25% más de personas respecto al año pasado. Pero creo que no me escuchó mi respuesta anterior. Le expliqué que estamos hablando de datos acumulados a lo largo de todo el año, y le dije que había 2 periodos muy claros. Un primero, que es hasta el mes de marzo, en el que se lograron cifras de incremento hasta del 130-140%, frente a los meses siguientes en los que ha habido una clara disminución del flujo migratorio. Lo que pasa es que en la compensación anual sigue apareciendo un incremento del 25%, pero estamos muy lejos de las cifras de incremento que se producían en los primeros 3 meses del año. Yo creo que los datos están ahí, objetivos, y el presidente se refería obviamente a partir del mes de abril, que es cuando, bueno, pues se realiza una matización en la política con Marruecos, un acercamiento con Marruecos que está permitiendo una importante colaboración y la retención de muchísimas embarcaciones en esa zona, ¿no? Al igual que estaba ocurriendo ya en la zona de Mauritania, de Senegal y de Gambia, donde saben que hay patrullas conjuntas con las gendarmerías de esos países, y que ya en estos años anteriores pues se retienen en esas costas aproximadamente entre un 40 y un 50% de las embarcaciones que intentan salir ya de esas costas africanas, ¿no? Pues similar está ocurriendo ahora con Marruecos, y esperemos que esto derive en una paulatina reducción de los flujos migratorios, y así lo espero, entre otras cosas porque como sociedad también debemos luchar porque este flujo migratorio no se
realice hacia Canarias, ¿no? Es una ruta tremendamente mortífera, fallece muchísima gente, vemos el drama personal de esos niños que han fallecido, de esos varones también que fallecieron en otra embarcación, los datos que nos aparecen de desaparición de embarcaciones. Tenemos alertas que vienen desde finales del mes de julio, que tenían que haber llegado a Canarias. Probablemente algunas de esas embarcaciones, con un número importante de ocupantes, pues hayan desaparecido en el mar. Es decir, estamos hablando de cifras importantes de seres humanos que son al final víctimas también de una explotación, de mafias organizadas que ganan muchísimo dinero en África, y que entre las labores de investigación de esas gendarmerías de esos países, con la colaboración de la Policía y la Guardia Civil Española, pues logremos reducir estos flujos de forma significativa. Bueno, debido a este fin de semana tan complicado que hemos tenido en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, precisamente el cate de Arrecife se ha visto sobredimensionado con la llegada de tantas personas. Se confirma por parte de la delegación del Gobierno esas derivaciones a Tenerife y Gran Canaria. ¿De cuántas personas estamos hablando, señor Pestana? Bueno, yo quisiera explicar una cosita. Los CATES son centros de atención temporal, son centros de detención para solamente 72 horas. En esas 72 horas se produce la identificación de esas personas y después se derivan a los centros ya más estables que tenemos en Canarias. Es verdad que con la llegada en muy pocos días de casi 800 personas a la isla de Lanzarote, especialmente a la isla de Lanzarote, también algunos a Fuerteventura, bueno, pues ese CATE sufrió un momento de tensión, de una alta ocupación, pero que tenía las capacidades para hacerlo, con la colaboración obviamente de las instituciones insulares, y hemos logrado pues salvar una situación compleja. Ahora mismo el CATE de Lanzarote, si no recuerdo mal, hay unos 130 ocupantes de ese CATE, y se va a seguir produciendo esas derivaciones al resto de centros de Canarias, que saben que también tienen una estancia relativamente corta en ellos, porque de los pues más de 50.000 migrantes que han llegado a Canarias en los últimos 2 años y medio, pues prácticamente en Canarias nos quedan aproximadamente en esos centros unas 1.000 personas. ¿Y en qué situación se encuentran ahora mismo, señor Pestana, los centros de Tenerife y Gran Canaria? Como le decía, estamos hablando de cifras de en torno a 1.000, ahora con la llegada de estos últimos migrantes probablemente estaremos en 1.300, 1.400 personas, incluyendo en ellos las 200 y pico que están en acogida integral, que son, como saben, personas que tienen una acogida bien por asilo, bien por ser personas vulnerables, que tienen una estancia más larga en Canarias, ¿no? Con lo cual, pues, vuelvo a repetir que son de los más de 50.000 que han llegado a Canarias en estos 2 últimos años y medio, pues estamos hablando de algo más de 1.000 personas que tenemos en los distintos centros en Canarias. Esa red de centros nos permite poder responder a este flujo migratorio y tener capacidades para poder atenderlos con dignidad, con profesionales que están haciendo un muy buen trabajo en esos centros, con ONGs especializadas que están colaborando con nosotros, y bueno, estamos obviamente muy lejos de lo que pasó hace 2 años y medio, en lo que tuvimos falta de recursos porque se habían desmantelado por un gobierno anterior las capacidades que debíamos tener como tierra que es frontera y que debe tener una red estable de centros con capacidades para acoger unos flujos migratorios como los que nos llegan a Canarias puntualmente a lo largo de nuestra historia. Pues Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, que tengan buen día.